estaban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir eso? Mas otros, burlándose, decían: ¿están llenos de mosto? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Sí, perdón, ya me estaba pasando. Ya. Dios les bendiga, es palabra de Dios. Amén. Damos gracias a nuestro hermano Salomón por su lectura bíblica. Así pasamos a nuestra oración de iluminación hecha por nuestro hermano Abel Telles. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermano. Vamos a pedir la guía del Señor en estos momentos, confiando que Él está en medio de nosotros, y es Espíritu Santo acampa alrededor nuestro en este momento. Señor, te damos gracias nuevamente porque, Señor, hemos venido aquí y la única intención es venir a alabarte. Te hemos cantado, Señor, te hemos alabado, te hemos pedido, Señor, y estamos contentos, Señor, porque tenemos confianza al venir ante tu presencia, Señor, y rogar por nosotros. Pero ahora, Señor, te pedimos que nos alistes, que quites todas aquellas inquietudes que hay en nuestra mente, que abras nuestro corazón, Padre Santo, para poder, Señor, entender la palabra, esa palabra viva y eficaz, que va a entrar en nosotros, Señor, y que se va a quedar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque sabemos que al estar escuchando a tu siervo, sabemos que tú lo estás usando, Señor, para traernos tu palabra, Señor. Así que te pedimos que hables, Señor. Habla, Padre, que tu pueblo escucha. Te pedimos bendición también por tu siervo, el expositor de la palabra, que hoy, Señor, se ha preparado para traernos esa palabra que tú quieres que nosotros escuchamos. Gracias, Padre Santo, y permítenos, Señor, poner atención a tu palabra y recordando cada uno de nosotros, Señor, que tú moras aquí, que Jehová está en su santo templo y que calle delante de él toda la tierra. Amén. Gracias, hermano Abel, por su oración. Así, hermanos, preparémonos para recibir la palabra del Señor a través de nuestro pastor Jefferson Caldeira. Damos gracias al Señor por esa oportunidad. Hoy, como ya hemos comentado, celebramos Pentecostés. Qué hermoso, ¿verdad? Pero si alguien le pregunta, ¿qué es Pentecostés? ¿Cuál sería su respuesta? Algunos dirían, bueno, Pentecostés es una iglesia, es un tipo de iglesia cristiana en que cantan alto, gritan fuerte, bailan y aplauden. Eso es Pentecostés. En cierta medida podremos decir que están bien, ¿no? Aunque el nombre del estilo de culto es pentecostal, ¿no? Y no Pentecostés, pero algunos lo tienen de esta forma. Otros dirían que Pentecostés es la fecha es la venida del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles que estaban reunidos allá en Jerusalén.
Y esa respuesta también está correcta. Pero no es de todo la correcta. Porque si nosotros vamos a ver capítulo 2 de Hechos, capítulo 2, donde nosotros acabamos de leer, el verso primero dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahora, cuando llegó el día de Pentecostés, significa que ese día ya existía antes de la venida del Espíritu Santo, porque está diciendo que el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés. Entonces no vamos a confundir que Pentecostés es la venida del Espíritu Santo, porque en realidad no es eso. Pentecostés viene de la palabra penta, 5, en este caso 50. 50 días después de la Pascua. O sea, 7 semanas. 7 semanas de 7 días, 7 por 7, ¿cuánto es? 49. El día siguiente, después de las 7 semanas. Esa fiesta, la fiesta de Pentecostés, por primera vez está citada en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo 23, en el verso 16. Una fiesta propuesta para el pueblo de Israel. 23, verso 16, dice así: también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores en el campo. O sea, es la fiesta de la primera cosecha, la primicia, lo que se daba a Dios en primer lugar. La primera cosecha que se hacía, se separaba algo y se llevaba como una ofrenda especial. Ese era el día de Pentecostés, desde el Antiguo Testamento. Celebraba la salida del pueblo de Egipto. Como pueblo nómada, salió al desierto en busca de la tierra prometida, y la fiesta de Pentecostés se menciona ahí. La palabra Pentecostés, como ya dije, significa 50 en este caso. Era una fiesta anual que se celebraba con gran entusiasmo en Jerusalén. Se llamaba esta fiesta también fiesta de la cosecha, o el día de los primeros frutos. Esta fiesta se celebraba justamente 7 semanas después de la Pascua. 7 semanas, cuando celebraban la Pascua, nosotros tenemos una nueva celebración para ese mismo día, porque fue el día que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos. La fiesta de la Pascua, nosotros celebramos la fiesta de la resurrección. En cuanto que 50 días después, aquí estamos nosotros celebrando Pentecostés. Este tiempo de ofrenda, este tiempo de entrega, este tiempo de regocijo. Esa ofrenda ya en el Antiguo Testamento consistía en 2 panes con levadura y 2 corderos. Y una multitud de peregrinos judíos venían desde lejos hasta Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Por eso, en ese día, estaban en Jerusalén gente de todas partes. Eran judíos que venían desde Asia, Europa, África, venían fervorosos a Jerusalén, a esta celebración religiosa. Dice el texto bíblico que ellos se identificaron como siendo de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y regiones de África,
más allá de Cirene y otras regiones. O sea, era gente de todos lados. Yo me pensé, ojalá hubiera estado aquí nuestro hermano Pablo, el coreano. Yo lo iba a pedir a él que hiciera la lectura en coreano. Que hubiera alguien que pudiera pasar al frente, que hiciera otra lectura en inglés. Yo haría una en portugués y que alguien la hiciera en español, dando a entender. ¿Será que usted entendería todos esos idiomas? Para que vean que no es fácil. A principios de este año yo estuve en Corea, cuando acompañé a Talita, y en una noche la dejé en el housing de la universidad, y salí y fui a buscar algo de comer. Mis hermanos, qué sacrificio. Nadie hablaba inglés, nadie hablaba español, nadie hablaba portugués. Lo único que hablaban era coreano, y ese servidor no habla coreano. Entonces fue una lucha para decir que era lo que yo quería comer. Finalmente logré, con comida no se juega. Finalmente logré, pero les digo una cosa, muy difícil, complicadísimo, casi imposible. Comunicarse con alguien que no te entiende su idioma, y yo tampoco el de ellos. Pues allí en Jerusalén estaba reunida esa gente que no sabían los idiomas los unos de los otros. Claro, tenían un idioma en común. Dice el libro de Hechos que estaban ese mismo día reunidos en el aposento alto, el mismo lugar que estaban con Jesús cuando la Santa Cena, la última cena. 120 personas. Hay que dar gracias a Dios. La multiplicación ya se ve desde ahí. Porque cuando eran los apóstoles, ¿cuántos eran? 12. Y ahora el texto está hablando que ya hay 10 por cada apóstol. 120 eran los que estaban reunidos en aquella ocasión en el aposento alto. Aquel día todos estaban disfrutando la fiesta cuando de repente se escuchó un estruendo ensordecedor y un viento fuerte que llenó todo el salón. Cuando yo leí eso me acordé de una ocasión que Talita, estábamos en Brasil, Talita estaba en el peluquero y allá estaban haciendo los rulitos, ¿no? Con el pelo largo de ella, y de repente afuera se escuchó una explosión. Y como la gente no es curiosa, salieron corriendo a ver lo que había pasado. Y había sido que una pobre paloma, creo que había comido demasiado ese día, estaba tan gordita que al posar en uno de los cables, el cable se bajó tanto y tocó el otro cable, que hizo entonces un cortocircuito, y había pedazos de paloma por todo el vecindario. La pobre sufrió las consecuencias, pero aquí no me voy a detenerme en la paloma, sino voy a detenerme en los curiosos, que dejaron de hacer todo lo que estaban haciendo para ir a ver qué era lo que estaba pasando, qué fue lo que ocurrió, y gracias a eso hoy tengo la información, era la paloma. Cuando aquel estruendo ocurre allá en Jerusalén, creo que ellos también eran brasileños. Porque todos salieron corriendo a ver qué era lo que pasaba. Gente curiosa. Aparecieron allá toda clase de gente cerca de donde escuchó el estruendo. Se cuenta también el texto bíblico que lenguas de fuego aparecieron, flamas de fuego fueron sobre aquellos que estaban en el aposento alto. 120 personas llenas del Espíritu Santo.
Inmediatamente todas empezaron a alabar a Dios en voz alta y a dar testimonio. Y la gente del pueblo, aquellos curiosos, no eran algunas personas, 3,000. 3,000 curiosos vinieron a ver qué había pasado, qué estruendo era aquel, qué viento recio era ese y qué torbellino de fuego había ocurrido dentro de aquel aposento alto, dentro de aquella casa, y a ver qué pasaba. Y a la medida que fueron saliendo aquellos que estaban allá adentro y se dieron cuenta de todos los que estaban allá afuera, inspirados, iluminados por el Espíritu Santo, cuando la gente, esos 3,000, empezaron a preguntar, ¿qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que ocurrió? Fue en ese preciso instante que el Señor les dio la respuesta por medio de un don tan preciado que hoy nosotros podemos llamarlo el don de lenguas. En aquel día se proclamó el Evangelio en un solo idioma y todos entendieron como si fuera de su lengua materna. Ese es el milagro. Los discípulos del Señor dieron testimonio de Jesús a todas las naciones allí representadas. Dios le dio a sus discípulos aquel don con el propósito de que todos entendieran el mensaje del nuevo pacto que Dios hacía con los seres humanos. Un nuevo pacto estaba siendo hecho. En el día de Pentecostés, los discípulos del Señor fueron santificados. En el día de Pentecostés, Pedro se puso de pie y predicó con tal autoridad, tan lleno del Espíritu Santo, que el resultado fue que el milagro de la comunicación logró convertir en aquel día, Hechos capítulo 2, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Gracias a la curiosidad, 3,000 curiosos recibieron el mensaje de salvación. Y no solo lo recibieron, sino que se convirtieron. Se convirtieron en aquel día 3,000 personas. El día de Pentecostés, entonces, mis hermanos, marca el principio del cristianismo. Marca el principio de la dispensación presente y futura de la iglesia. La dispensación de la ley quedó atrás. La dispensación del Hijo y su sacrificio terrenal también quedó atrás. Ahora la dispensación del Espíritu Santo, la presente y futura. Ahora cada discípulo de Jesús tiene una relación directa con el Señor por medio del Espíritu Santo. Y lo que nosotros hacemos aquí con las peticiones no significa que hay alguien que tiene un poder mayor y que va a interceder por eso, y por eso hay que escribirle y mandarle la petición o hacerla en voz audible para que este o aquel haga su oración especial. Eso no es cierto. Cuando se hace en voz audible es para que todos las escuchemos, porque todos nosotros tenemos comunicación directa con Dios. Y aunque el pastor hace la oración de intercesión, en el corazón de cada uno de nuestros hermanos están esas peticiones y las respaldan y la hacen con nosotros. Y estoy seguro que aquí más de uno habrá de acordarse de la petición de nuestra hermana Miriam respecto al azúcar, y algún momento se va a acercar a ella y decir: mi hermana, estoy contigo. No solo el pastor tal vez ni esté muy de acuerdo, pero yo sí estoy contigo. Y así van a estar hablando y conversando entre ustedes. ¿Por qué?
la oración no es de una persona con Dios solamente, es cada uno de nosotros. Hoy tenemos una comunicación directa con Dios. Y si usted quiere que el pastor ore por algún motivo especial, bienvenido, hable con nosotros, vamos a estar orando. Pero eso no significa que el pastor tenga más poder en la oración que usted. Y tal vez en este mismo momento el pastor también le vaya a decir, y ore también por esto, mi hermana, que es mi problema, porque usted también tiene poder en su oración. El poder no está en una persona, el poder es el del Espíritu Santo de Dios, que está sobre todos nosotros. Cada discípulo tiene ahora una relación directa con el Señor por medio del Espíritu Santo. La promesa que Jesús había hecho, allá en el capítulo 1 de Hechos, verso 8, donde dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra, se cumple. La promesa de Jesús se cumple aquí. Los seguidores de Jesús recibieron poder espiritual para dar testimonio de una santificación completa en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta Chicago. Hasta lo último de la tierra. El descenso del Espíritu Santo, mis hermanos, no solamente marca el nacimiento de la iglesia como institución, como cuerpo de Cristo, sino que marca también la individualidad de nuestra relación personal con Cristo. Pedro es el ejemplo perfecto de lo que el Espíritu Santo puede hacer en la vida del creyente. Por la predicación de Pedro, 3,000 personas se convirtieron en aquel día. Y no quiero aquí que decir que Pedro era especial. Todos nosotros somos especiales para Dios. Y cada uno de nosotros tenemos sobre nosotros el mismo espíritu que estuvo sobre Pedro. Así que cada uno de nosotros tenemos la misma autoridad y la misma responsabilidad de predicar el evangelio que tenía el apóstol Pedro. El Espíritu Santo guía al cristiano a toda verdad. Nos inspira a vivir en el amor perfecto los unos con los otros. Ayer escuché una meditación sobre eso. Y la persona destacaba que los discípulos eran un bando de hombres, pecadores, que tenían entre sí las riñas normales de personas que quieren un puesto importante. Tanto que uno decía que uno esté a su lado derecho, el otro que esté a su izquierda. Uno decía, tú serás para mí mi mano derecha. El otro era llamado el apóstol del amor. El otro se decía la piedra, sobre ti edificaré la iglesia. Y así empezaban a disputar entre ellos quién sería el mejor. Para que vean cuán seres humanos eran aquellos 12. Peleando entre ellos, quién sería el mejor de ellos. Tanto que llega la última noche de Jesús y Jesús ya dice, yo no puedo con ustedes. Les voy a demostrar cómo deben tratarse ustedes los unos a los otros. Va, coge una palangana y le lava los pies a cada uno de ellos, diciendo, ustedes ahora deben hacer lo mismo. Servirse los unos a los otros. Amarse los unos a los otros. Pero vino la crucifixión. ¿Y cuántos de ellos estaban allí? Uno. ¿Y dónde estaban los otros? Desaparecieron. Vino la noche de la madrugada de la resurrección. Y las mujeres fueron a buscar a los discípulos. ¿Qué encontraron? A Pedro y a Juan. ¿Dónde están los otros? No sabemos.
Y entonces cuando les dice a ellos, mira, el sepulcro está vacío, en vez de que vayamos juntos, no, Juan salió como disparado adelante. Y llegó primero. Como que no había unión, como que no hay integración. Estos seres humanos todavía parece que necesitan algo más. En la noche, Tomás ni se dignó aparecer en la reunión. Y así podemos ver otras facciones de los discípulos. Pero aquel día de Pentecostés estaban los 120 reunidos. Y con la venida del Espíritu Santo, alguien tiene su Biblia, abra allí capítulo 4 de Hechos, el versículo 32. Y van a ver cómo se transforma ese bando de hombres que se separaban, que se peleaban, que buscaban ser uno mejor que el otro. Mira el verso 32 del capítulo 4 como dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Aquí la iglesia se hace cristiana. Aquí la iglesia se hace el amarse unos a los otros como yo os he amado, se hace efectivo. Aquí podemos ver cómo aquel espíritu de unión empieza a fundir aquellos hombres y mujeres de la iglesia primitiva. El Espíritu Santo los ilumina para que tomen las decisiones correctas. Es el Espíritu Santo el que da sabiduría a nosotros y pleno conocimiento del Evangelio. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a tomar decisiones acertadas. Así que gracias a Dios por aquellos entre nosotros que decimos, Señor, ayúdanos a tomar decisión. Tenemos una decisión importante que tomar y queremos colocarla delante del Señor. Y nos unimos en oración, porque solo el Espíritu Santo puede hacer que nosotros tomemos decisiones acertadas. El Espíritu Santo nos ayuda también a desarrollar una visión clara de la realidad espiritual. Nos da el don del discernimiento para no caer en engaño y en tentación. El Espíritu Santo nos guía y nos señala el camino que nosotros debemos seguir. La primera lección que debemos aprender, digamos así, del día de Pentecostés, mis hermanos, es que para que lleguemos a ser más que vencedores, es necesario someternos a la voluntad del Espíritu Santo de Dios. Vivir bajo su dirección constante y su santidad. Si queremos ser verdaderos cristianos, si queremos ser verdaderamente más que vencedores, es necesario someternos a la voluntad del Espíritu Santo de Dios. El Nuevo Testamento habla del Espíritu Santo como el consolador, uno que nos consuela en los momentos de prueba y de dolor. Es el Espíritu el que es capaz de sanar nuestro corazón, sanar nuestra crisis. Yo no sé si algunos de ustedes están enfrentando crisis en este momento, en este tiempo, pero hay que decirles, el Espíritu Santo es el que consuela y es el que está en medio nuestro. El Espíritu Santo es también aquel que inspira seguridad, apoyo espiritual, fe, nos ayuda a mantener viva la esperanza de que un día Jesús volverá por su iglesia. El Espíritu Santo es también el maestro que nos enseña cosas nuevas todos los días, nos lleva paso a paso por la vida para que maduremos, que aprendamos a vivir en santidad, nos moldea como el alfarero para que podamos adquirir la forma perfecta, la perfección, hasta que logremos nuestro potencial máximo.
Es el Espíritu Santo, ese compañero fiel que va con nosotros por la vida y nunca nos abandona en las buenas y en las malas. Siempre está a nuestro lado. El Espíritu Santo, mis hermanos, descendió para guiar a los creyentes a la verdad bíblica del Evangelio, para edificar la iglesia, para protegerla de los ataques del maligno. Jesús dijo que las fuerzas del infierno no podrán vencer. Mateo capítulo 16, verso 18. El Espíritu está en el control de la iglesia, mis hermanos. El Espíritu está en el control de sus discípulos. Él nos guardará hasta el día del regreso de Jesucristo. Pablo nos dice allá en 2 Timoteo, en el capítulo 1, el verso 12 dice: por lo cual asimismo padezco eso, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Yo estoy enfrentando crisis, yo estoy enfrentando problemas, yo estoy enfrentando dolor, pero yo sé en quién he creído. Y sé que mi tesoro, mi depósito, lo va a guardar hasta aquel día. El día de Pentecostés es el día en que Jesús nació. Es como el día en que nació Jesús, porque allí fue el día en que nació la iglesia del Señor. Es también el día en que descendió del cielo la tercera persona de la Trinidad y habita entre nosotros, el Espíritu Santo de Dios. El día de Pentecostés sigue siendo, mis hermanos, un día de fiesta, un día de regocijo, un día de alabanza, de adoración a Dios por darnos el privilegio inmerecido de ser recipientes de la gracia y del Espíritu Santo, de ser templos del Espíritu Santo. Es el día en que celebramos este privilegio. Espero que el mensaje de hoy nos haga a nosotros más sensibles al llamado del Espíritu Santo y más reverentes en su presencia. La Biblia dice allá en Tesalonicenses: no apaguéis el Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses 5:19. ¿Y cómo apagaríamos el Espíritu Santo? Con nuestra incredulidad, indiferencia, con la soberbia, con nuestra carnalidad. No apaguéis al Espíritu Santo. Reconozcamos que necesitamos del Espíritu Santo para vivir en el centro de la voluntad de Dios. Es la voluntad de Cristo que su Espíritu nos guíe hasta el final. Aceptemos vivir la vida en el Espíritu. Busquemos vivir en comunión con Él. Confesemos con fe el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. El milagro de Pentecostés, mis hermanos, no fue solamente un acto milagroso de hablar en lenguas. El verdadero milagro fue que en ese día salieron del aposento alto 120 discípulos dispuestos a testificar por todo el mundo y a proclamar el glorioso evangelio de salvación. Y ojalá que no estemos nosotros confinados al templo, esperando el milagro del don de lenguas, cuando en realidad el mayor milagro es el de salir y predicar el evangelio del Señor. Ese es el milagro que el Señor quiere hacer, que quiere producir en nuestros corazones. El milagro de que sepamos salir de las cuatro paredes y de llevar el evangelio a otros que están necesitados. ¿O piensan ustedes que enfrentan dificultades en esta vida solo nosotros los que estamos aquí adentro?
Allá afuera hay mucha gente sufriendo, necesitando una palabra de consolación, y usted la tiene. Y eso me hace, cada vez que hablo sobre eso, me trae a la memoria aquellas palabras de aquellos 4 leprosos allá en el libro de Reyes. Ojalá no amanezca el sol sobre nuestra maldad, porque esa gente está pasando hambre y nosotros tenemos lo que ellos necesitan. La palabra del Señor está en nosotros. El Espíritu Santo es regalado a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos lo que ellos necesitan. Por eso, si lo agarramos solo para nosotros, ojalá no nazca el sol sobre nuestra maldad. El verdadero milagro no fue el don de lenguas, fue el de salir del aposento alto, de testificar al mundo, de proclamar el glorioso evangelio de salvación. Salieron como un torbellino humano, sus corazones ardían con el fuego santificador del Espíritu de Dios. Y hoy, ellos que iban de pueblo en pueblo, comunicando a todos el camino de salvación. Aquel allá en Juan capítulo 14, donde Jesucristo está afirmando: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Mi hermano, hay gente sufriendo allá afuera. Hay gente pasando dolor allá afuera. Y usted tiene el Consolador dentro de usted. Es tarea nuestra llevar consolación. Es tarea nuestra hablarles del amor de Jesucristo. Es tarea nuestra hablar como Pedro en su primera carta. Y si usted no está viniendo a los estudios bíblicos los miércoles, les recomiendo que venga. Porque allá nosotros aprendemos que Pedro está anunciando la esperanza viva a personas que estaban siendo perseguidas. Estaban siendo sacrificadas en el Coliseo, con fieras, con la muerte. Algunas hasta de maneras horripilantes, no sé si esa palabra hay en español, horribles, muriéndose. Y Pedro les está diciendo a ellos: todavía hay esperanza. La predicación de Pedro es una predicación de esperanza, de consolación. Un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Y usted? ¿Cuál es la predicación suya? ¿Cómo está su corazón frente a esos miles de personas que están sufriendo, esperando un mensaje, una palabra de consolación? Hablaban con lenguas de fuego. Este fue el verdadero milagro de Pentecostés. Cristianos con corazones ardientes, llenos del amor de Jesucristo. En sus bocas, lenguas de fuego. No la del fuego normal que escuchamos, sino la palabra de consolación del Evangelio de Jesucristo. Hablar en consolación, hablar en sufrimiento, hablar en crisis. Quiero que ustedes vean un video que fue programado para ser colocado y que nosotros veamos eso un momento y veamos cómo nuestro corazón se mueve en ese sentido. ¿Es posible ponerlo? ¿Sí? ¿Está pasando? Aquello no se ve. Aquellos eran anaqueles de una farmacia, esos son de un supermercado.
gente esperando donaciones, un plato de comida, una vasija de agua. Oremos por Venezuela. Gente que está sufriendo allá. Tal vez usted nunca haya sufrido ni una parte de lo que esa gente está sufriendo. Pero no son solo ellos los que están sufriendo. Ahora tendremos un momento de oración por Venezuela. Vamos a unirnos a una campaña de una iglesia allá en Atlanta, que hoy justamente ellos tienen varios miembros de su iglesia que son venezolanos, y ellos hicieron esta campaña. Pero ¿y nosotros qué estamos haciendo? Vamos a unirnos en ese tiempo de oración, orar por Venezuela. Pero también hay otras personas que están enfrentando sus propias crisis. Vamos a colocarnos todos de pie. Y si usted tiene algún motivo especial de oración que quiera colocar delante del Señor, pase al frente. Nosotros queremos en ese momento tener ese tiempo de oración, ese tiempo especial de oración por Venezuela y por el problema suyo, por la crisis que usted está enfrentando. No importa cuál, aquí no nos va a interesar saber. Los curiosos, deja solo para aquellos que fueron a ver la paloma. No es curiosidad nuestra, simplemente queremos orar por usted. Pase al frente y vamos a tener ese tiempo de oración. Quiero pedir también a los ancianos gobernantes que por favor nos acompañen al frente para poder orar por esos hermanos y especialmente por el país Venezuela. Toda la iglesia, vamos a extender nuestras manos derechas. Vamos a unirnos en oración. Recordar si algo nos une, es la presencia del Espíritu Santo. Y es ese el consolador, el que nos ayuda a superar nuestras crisis. Oremos entonces por nuestros hermanos, por la crisis de cada uno y cada una, y también por ese país que está tan necesitado de nuestras oraciones. Vamos a orar. Padre Santo y Dios bendito, tú que eres el Dios que desea que nosotros vivamos en abundancia, nos acercamos ahora, Señor, delante de ti, con nuestros corazones contritos, con nuestros corazones que enfrentan, Señor, la crisis, la dificultad, pero también con nuestros corazones que se unen a aquellos hermanos y hermanas en Venezuela. Tú sabes, Señor, la crisis que cada uno está pasando. Tú sabes, Señor, la solución para este problema. Y por eso nosotros, Señor, colocamos delante de ti nuestras vidas, nuestra oración, nuestro clamor. Clamamos por Venezuela. Clamamos por este pueblo que te necesita. Clamamos, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes, que también necesitamos de tu consolación, de la dirección de tu Santo Espíritu, de la iluminación tuya para la toma de decisiones. Ayúdanos, Señor, a vivir como hijos tuyos, como siervos tuyos, y a cumplir, Señor, con la labor que tú nos has dado. No solamente nos has dado una misión de predicar el Evangelio consolador,
sino que nos has dado de tu Espíritu, poder de lo alto, para poder llevar tu mensaje, para poder llevar la consolación a los corazones necesitados. Extiende ahora tu mano santa, Señor, y derrama sobre este pueblo de tu gracia y de tu paz. Derrama sobre Venezuela de tu bendición y de tu misericordia. Guarda, Señor, a nosotros. Guárdanos, Señor, como pueblo tuyo. Y ayúdanos como iglesia a operar el milagro de predicar el Evangelio, de llevar consolación, de hablar de ti a aquellos que te necesitan. Bendícenos, Señor, y derrama sobre nosotros de tu poder, de tu milagro. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor nos bendiga.